Esta predicación la titulé Busquen el bien y vamos a comenzar en el libro de Amós capítulo 5, versículo 12. Y dice la palabra de nuestro Señor así: Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Nuestro Señor conoce cada uno de nuestros pasos que damos. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras transgresiones. Él conoce nuestras iniquidades. Y nosotros somos los que debemos de ponernos a cuentas con Él. Si queremos que el día de mañana la gracia y la misericordia de Dios estén sobre nuestras vidas, nosotros somos los que debemos buscar el bien y apartarnos de todo mal. Porque lo bueno es nuestro Señor, lo agradable es nuestro Señor y lo perfecto es nuestro Señor. Él no tiene nada de malo. ¿Sí? El que busca la maldad siempre anda buscando su propio destino, que es destrucción, que es enfermedad, que es necesidad. Nuestro Señor quiere y anhela bendecir nuestras vidas, no solamente a su pueblo, a su iglesia, sino a toda su creación. Pero la bendición que desciende del reino de los cielos, no la que uno busca aquí a través de su esfuerzo en el mundo. Esa bendición, así como llega, así se va. Es como la neblina. ¿Sí? La bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, es la que nuestro Señor nos da a través de buscar el bien, buscar su rostro, su justicia y su verdad. Y a veces los que estamos en un lugar en un trabajo, en un puesto de trabajo, que somos autoridad, queremos oprimir al necesitado, ¿sí? Porque ya tenemos un cargo de un nivel mayor. Queremos ver más abajo al que está a nuestro prójimo. Y Dios nos estableció que hay niveles, ¿sí? Todos para Él somos su creación. Y parte de toda la creación somos pueblo de nuestro Señor. Pero Él no hace acepción de personas. El que hace acepción es el ser humano. ¿Sí? Y eso es lo más triste y más trágico. Y por eso le está diciendo aquí al pueblo de Israel. ¿Sí? Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. ¿Por qué? Porque oprimen al que no tiene. Y hay muchos que no tienen temor de Dios y no les importa qué es lo que hagan con la gente, con la finalidad de saciar sus necesidades. Y generalmente son necesidades económicas, porque ellos quieren enriquecerse a costillas de la gente, de cualquier manera, pero ellos quieren tener poder. Y el poder es de la riqueza, no el poder de autoridad. Porque el que nos da autoridad y que nos da poder es nuestro Señor Jesucristo. La riqueza no es el poder, no. Eso necesitamos para comprar ciertas cosas, pero eso no quiere decir que tengas todo el poder. Y así es como lo ve el mundo. Con lo que tiene, y cree que tiene el poder y tiene la autoridad para hacer y deshacer, y es una gran mentira. Porque si yo con el dinero pudiera hacer todo lo que quisiera, pues, al final de cuentas estaría aquí siempre en este mundo. El dinero es parte necesaria para seguir adelante, pero no es fundamental para vivir una vida plena en Jesucristo y una vida eterna en nuestro Señor y Padre de la gloria. Dice el 13, por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Tenemos que guardarnos de todos los tiempos. Ahorita están pasando tiempos malos. Y el prudente es el que se cuida, es el que se guarda. Es el que se ama. ¿Sí? Porque puede discernir los tiempos. Y hay tiempos en los cuales Dios va a hacer su obra gloriosa y maravillosa, no solamente sobre nuestra familia, no solamente sobre nuestra nación, sino todo el mundo entero. ¿Sí? Los que no son prudentes andan como que nada está pasando. Y cuando menos se acuerden ya les llegó el fuego. O que ya los mataron, o que ya los
robaron X. Nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes, y por eso venimos a la casa de nuestro Dios, para recibir su instrucción, porque su instrucción es la que nos va a llevar a otro nivel y a otra dimensión. No es la instrucción del hombre, no es la enseñanza del hombre, la enseñanza del Maestro de Maestros, y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Dice el 14, busquen el bien y no el mal, y vivirán. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quién es bueno? Y para siempre es su misericordia. Es nuestro Señor, Él es bueno, eternamente bueno, y siempre va a ser bueno. Y nosotros somos lo de la necesidad. Nosotros tenemos que buscar el bien, y el bien es nuestro Señor y Padre de la gloria. ¿Para qué? Para que tengamos una vida plena. Porque Él vino a darnos ¿qué? Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Si nosotros entendemos cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos tiene aquí en este mundo, vamos a llegar a ese destino final. Ese destino que Él ya soñó desde antes de la fundación del mundo, con tu persona, con tu familia, con tu empresa, con mi familia, con todo el mundo entero. No es para una persona, no. El problema es que aquí no lo entienden ni a la iglesia, mucho menos el mundo. Ese es el gran problema hoy en día en la iglesia. Que es para que nosotros tengamos y formemos un altar en nuestro diario vivir. Que nos metamos diario a ese cuarto secreto, y tu Padre que ve en los secretos no dice que te lo va a recompensar en público. Pues si no te está recompensando, si no te está multiplicando y fructificando, es porque algo anda mal. Y tú te tienes que examinar el problema en el cual estás tú. Porque tú sabes qué es lo que haces y cómo lo haces y para quién lo haces. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. ¿Qué tenemos que apartar de nosotros? Todo lo malo, todo lo denigrante, todo argumento, toda mentira, toda artimaña de Satanás. No nada más una cosa, es todo. Porque todo es todo. Jesús se entregó todo por ti, por todo el mundo. No te hagas que tú eres merecedor, o yo no soy merecedor. Por todo el mundo Él lo hizo. Que todo el mundo no lo acepta, no lo recibe, ese es otro problema. Pero Él lo hizo por toda su creación. Gloria a Dios que ahora dentro del mundo estamos un pueblo que realmente ha entendido y comprendido que por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Y nosotros tomamos un compromiso con Él, y ese compromiso es el más importante que hemos tomado en nuestra vida. ¿Sí? Por lo tanto tenemos que cumplirlo. ¿Sí? Ese compromiso que nosotros adquirimos en tiempos de agradecimiento o en tiempos de nuestra necesidad, ese compromiso tenemos que llevarlo a cabo día a día, ¿sí? Porque no es una temporada, es desde el momento que tomamos el compromiso hasta el fin del mundo. Así como habla la palabra, ¿sí? Su palabra es fiel, o sea, el compromiso tiene que ser. Porque nuestro Dios es un Dios de pactos, y no vas a pactar un compromiso que ahorita lo tomas y que a los 3 años ya digas como que ya nada pasó. Ese compromiso es un pacto que tú has hecho con tu Señor, con tu Dios, con tu pastor, con tu Padre, y no es una temporada, es desde ese momento que tú lo adquiriste hasta el último día que estemos aquí en este mundo. Dice, y así estará con ustedes el Señor, Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Muchos afirman que Jesús es su Dios, pero simple y sencillamente no se han apartado del mal. ¿Cómo puedes decir que Jesucristo es tu Señor cuando tú vives una vida corrompida? Cuando estás practicando lo malo, o de vez en cuando estás ahí mintiendo, porque la ansiedad llegó a tu vida, a tu familia. Y muchos ya hasta la bautizan las palabras mentiritas. O sea, no, mentira es pecado. Toda mentira, todo engaño de Satanás es pecado. Y el pecado es pecado, hay que llamarlo tal y como es. No que una mentirita piadosa. Hoy en día hay muchos que de esa manera piensan.
¿Y por qué piensan así? Porque tienen una mente corrompida. Aunque están dentro están fuera del plan de Dios. ¿Sí? Porque cuando Él tome el control de la vida de cada uno de nosotros, Él nos va preparando, Él nos va disciplinando y Él nos va llevando a otro nivel. Crecimiento espiritual. Por lo tanto, tú no puedes estar jugando con la palabra, porque la palabra misma te va a llevar a que cuando menos lo esperes, ya estés bajo tierra. La palabra tenemos que vivirla día con día. Tenemos que alimentarnos de su palabra para vivirla, para practicarla y para enseñarla. Sí, primero a nuestra casa, porque eso es lo que nos enseña. Que no seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Primero que nuestra casa esté cimentada y arraigada en la roca inconmovible, que es nuestro Señor Jesucristo, y de ahí vamos a partir para afuera. Dice el 15, odien el mal y amen el bien. ¿Qué tenemos que hacer? A veces la iglesia lo hace al contrario. Mejor ama más el mal que el bien. Dice, ódialo, aborrécelo, detéstalo. ¿Y si lo hace la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña qué es lo que tenemos que tomar y qué es lo que debemos de dejar. Y cada quien va a ser responsable de sus propias decisiones, porque tenemos un Padre que nos enseña, ¿sí? Que nos corrige, que nos instruye. El problema de la persona no es Jesucristo. Tenemos que entenderlo bien, que Jesucristo no es el problema. El problema es la persona que no quiere recibir y aceptar la enseñanza y la disciplina de Jesucristo nuestro Señor. Él es el verdadero problema, porque no se quiere despojar de ese ropaje viejo, contaminado, del pecado, de la droga, del alcohol, del adulterio, de la mentira. Uno es el que le corresponde a uno despojarse de todo ese ropaje viejo, contaminado. Y a nosotros nos corresponde tomar ese ropaje nuevo para vestirnos de nuevo, para detestar todo mal y amar todo bien. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Si la gente no se arrepiente y deja el mal si no se arrepiente y odia el mal para empezar a hacer el bien, el juicio vendrá sobre tu vida. ¿Sí? Porque habla de un juicio y habla de tribunales. Y ese juicio no te lo va a dar aquí el juez aquí en este mundo. ¿Sí? Ese juicio va a ser el día final cuando nuestro Dios venga para juzgar a vivos y para juzgar a muertos. ¿Sí? Ahí vamos a quedar expuestos ante Él. Ahí no vamos a poner ningún argumento, ningún pero, ningún creo. Lo que Él tiene establecido, eso va a ser sobre la vida de cada uno de los que estemos habitando este mundo entero. Sean cristianos, sean católicos, sean lo que se llamen, Dios es fiel. Él lo va a hacer acorde a lo que ya está escrito en su palabra. Por eso tenemos que odiar el mal y empezar a amar el bien. Para que Dios tenga compasión de nosotros. Porque si nosotros no nos arrepentimos de estar haciendo el malo, el día de mañana no solamente vas a tener una vida pobre, una vida corta en este mundo, sino que vas a tener un juicio del Dios verdadero y vas a pasar una vida eterna en el lago de fuego. No en el infierno, sino en el lago de fuego. Ahí es donde vas a vivir eternamente y para siempre. Si tú no tomas una decisión de odiar todo lo malo. Tenemos que aborrecerlo. Y eso es lo que nos demanda nuestro Señor. Si lo buscamos a Él, tenemos que odiar todo lo malo. Porque tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios de compasión. Tenemos un Dios misericordioso
Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, el bien, en cualquier lugar donde nos encontremos, no solamente en su iglesia, en su casa, no, sino en mi cuarto secreto, en mi trabajo, donde quiera que andemos. Siempre tenemos que hacer el bien. Siempre tenemos que ser de bendición para que lo entienda. Porque cuando somos de bendición es que estamos haciendo el bien. Si usted no es de bendición, es porque no está haciendo las cosas correctamente. O sea, Dios nos sacó de la maldición para ser de bendición. Y muchas veces vamos a ser de bendición a través de darle una palabra a nuestro prójimo, a través de darle una ofrenda, ¿sí? A través de darle una despensa. Ahí se va a reflejar el amor de Jesús. No se va a reflejar el hombre, sino a nuestro Señor Jesucristo. Que realmente también tenemos compasión de nuestro prójimo, de lo que está pasando, cómo está sufriendo, y podemos darle una palabra de esperanza a su persona. Cada quien tiene que tomar decisiones. Muchos aman más el mal. Muchos y multitudes aman más lo malo que lo bueno. Y estando en la casa de Dios, que Él es bueno, que Él es agradable y que Él es perfecto. O sea, es triste. O sea, dices, ¿cómo va a ser posible que vengan a su casa a adorarlo, exaltarlo, cuando tú sigues haciendo lo malo a escondidas? Donde tu vecino no te ve, donde te congrega no te pueden visualizar. Pero aún en lo más profundo donde tú te metas, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y Él sabe que lo que estás haciendo es lo malo. Mejor arrepiéntete de tu pecado y apártate de él, para que alcance la misericordia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Sofonías capítulo 2. Y todos los que quieran buscar el bien tenemos que hacer esto. Todos, todo el mundo entero. No solamente yo, no, todo el mundo entero. No solo los cristianos, es el mundo entero. Dice, humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Si tú no te humillas y si tú no te arrepientes, el juicio de Dios no solamente va a ser cuando Él venga, aquí también lo vas a recibir. ¿Sí? Es mejor que nos arrepintamos antes de que nuestro Señor diga, este no tiene remedio, este no tiene solución. Hay que desarraigarlo de este mundo. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Porque si tú no tomas la decisión, te voy a decir que nuestro Señor sí la va a tomar. ¿Sí? Si tú no tomas la decisión como iglesia y aún el mundo entero, nuestro Señor es un Dios de decisiones. ¿Sí? Si te humillas y te arrepientes, puede ser que le pase como a la ciudad de Nínive, que nuestro Señor se arrepintió y no la enjuició. Tenemos que aprender de la palabra, porque de la palabra es de la que vamos a vivir. De la palabra es la que nos alimenta para no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. ¿Sí? Tenemos que humillarnos, porque nosotros somos los que causamos el problema, nosotros somos los que hacemos el problema. Nuestro Dios no hace nada malo. Nosotros somos. Y nosotros tenemos que entender y comprender que nosotros somos los que debemos de humillarnos ante Él. No Él se va a humillar ante nosotros. Nosotros somos los que necesitamos su misericordia, necesitamos su perdón. Y para que Él nos perdone, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Porque si no nos humillamos, esa ira de nuestro Rey va a venir sobre todos aquellos que realmente no se han arrepentido, sobre todos aquellos que tienen un corazón duro. ¿Sí? Porque aquí habla dice, humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Todo el pueblo de Israel vivía corazón de piedra.
Y tenemos que humillarnos para que Él empiece a obrar en la vida no solamente de mi casa, sino de toda nuestra nación mexicana. No nos queremos humillar. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no está Jesús. Porque cuando tú tienes a Jesucristo, tú tienes humildad. Tú reconoces cuando has hecho cosas que no son gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Pero cuando eres duro, no pasa nada. Crees que todo está bien, crees que no está pasando nada. Tienes que aprender y tienes que saber que sí está pasando algo. Que si no te arrepientes y te humillas, el día de mañana puede que sea un día en el cual ya no estés en este mundo y no lo puedas contar. Mejor humíllate, entrégate y confiesa lo que eres para que alcances misericordia y el día de mañana que seas un testimonio en las manos de Jesucristo, de lo que eras y de lo que Él está haciendo y de lo que va a hacer en tu vida, en tu familia y en cada uno de los pueblos y naciones de la tierra. Eso es lo que anhela nuestro Señor. Dice el 3. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Dios nos da una palabra específica. Los humildes, no los altivos, no los orgullosos, no. Los que reconocen quiénes somos y de quién somos. ¿Quién te dio la vida? Mi Señor. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte, darle gracias cada día, cada mañana, cada tarde. ¿Por qué? Porque practica lo que Él te está enseñando. Y Jesús por eso le dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él tuvo que humillarse y hasta despojarse de todas las cosas, de toda deidad, del oro, de la plata, mar de cristal y todo, para tomar semejanza de hombre. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Nuestro Señor no es mayor que nosotros. Claro que lo es. Y siendo Él Dios no se aferró a cosa alguna. ¿Por qué te quieres aferrar a lo que tú crees? ¿Por qué te quieres aferrar a lo que tú crees que tienes o que piensas que eres? Cuando todo lo que tienes en tus manos y lo que está debajo de tu casa o dentro de tu casa no es tuyo. Porque el día de mañana que termine nuestro ciclo aquí en este mundo, nada nos vamos a llevar. Simple y sencillamente somos administradores. Y tenemos que entender que tenemos que practicar la palabra, porque a través de la práctica es donde va a venir la perfección de su iglesia. Si no practicas la palabra, en vano es que estés aquí adentro. No funciona el reino de los cielos de esa manera. La práctica hace al maestro. La práctica no es que tú te vas a perfeccionar, no, es que Jesucristo te va a perfeccionar a través de que tú estés practicando lo que Él te está enseñando. Porque Él es el que nos da el crecimiento. Él es el que nos da el discernimiento. No es que seamos nosotros. Simple y sencillamente obedecer lo que Él nos está enseñando y Él es el que nos va a ir preparando y capacitando y nos va a ir llevando a otro nivel. Y vamos a ir no de derrota en derrota, no, vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Él es Jehová de los guerreros y Él es el que va delante de nosotros, abriendo brecha, abriendo puertos de bendición para cada uno de nosotros. Y tenemos que visualizarlo fácilmente, cómo estamos viviendo nuestra vida. Si la estamos viviendo en abundancia, si la estamos viviendo en necesidad, si la estamos viviendo en escasez, ahí te vas a dar cuenta bien claramente si es nuestro Señor Jesucristo que está obrando en tu casa o en tu vida personal. Porque cuando Él toma a la persona, nada es igual. Nada es igual. Veamos la palabra y vayámonos a la palabra. Cuando el rey David quiso llevarse el arca a Jerusalén, la sacó de un hogar de una persona que se llamaba Aminadab. Y en esa casa, esa arca del pacto, duró 21 años. Y 21 años en los cuales no pasó nada. Todo transcurrió natural.
Estaba el arca que representaba a Dios mismo ahí en ese hogar. Pero Dios no obró nada en esa vida, en esa familia. ¿Por qué crees? Porque no sabían honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Porque cuando tú lo honras, ¿qué dice su palabra? Que Él te honra. Cuando tú lo amas, Él te ama. No una religión, una tradición ni una costumbre, no. Saber a quién estás adorando, saber a quién estás exaltando. Y eso no lo entendió Aminadab, que duró 21 años ahí el arca. Mas sin embargo, cuando David la sacó de ahí y que en el trayecto murió perezosa, la tuvieron que llevar a la casa de Obed-edom, que nada más duró 3 meses. Y 3 meses fueron más que suficientes para hacer testimonio en Israel de que Dios lo estaba bendiciendo, lo multiplicando y fructificando. Él entendió el plan y el propósito de Dios, que tenemos que establecer un altar, tenemos que buscar su reino y su justicia para que lo demás venga por añadidura. Si usted como iglesia no lo ha entendido, mejor es que despierte. Para eso nos enseña la palabra, los grandes testimonios de esos grandes hombres, unos que entendieron el plan y el propósito y unos que se quedaron dormidos entre los muertos. 3 meses fueron más que suficientes para que esta persona de Obed-edom viera la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios anhela en tu vida. Él quiere que sea testimonio tuyo, que a través de tu persona Él sea glorificado y exaltado de lo que Dios está haciendo en tu persona. Pasan años y pasan más, y te pasas una vida en la iglesia y dices tú, pues este es un cristiano, yo no le veo nada. No, el que llega a la iglesia de Jesucristo nunca va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque Él es el constructor, Él es el que edifica, Él es el que perfecciona, Él es el que cambia, el que renueva, el que transforma. Tienes que entenderlo, mi amado. Si no, no tienes nada de Jesús. Y es una tristeza hoy en día cómo camina la iglesia. ¿Sí? Y lo he hablado y lo estoy hablando y siempre lo voy a hablar. Que quien se debe de levantar en estos tiempos sobre nuestra nación somos nosotros como iglesia. No es la Marina, no es el Ejército, no es la Policía Federal, no es la Guardia Nacional, no, somos nosotros. Tienes que darte cuenta qué es lo que tiene, quién te está tomando el control de nuestra nación. No son los hombres, no son los jóvenes, no son los adolescentes. Son principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos. Y si tú no te levantas a pelear la buena batalla de la fe, al día de mañana te va a alcanzar a ti. Y escucha lo que te estoy hablando. Porque tienes que entenderlo, que es más fácil ver la tormenta de lejos que cuando ya la tengas en tu casa. Y te hablo de una tragedia, te hablo de que te hayan robado, te hablo de que te hayan amedrentado. Por eso nosotros, y el apóstol Pablo nos enseña, que tenemos que orar, velar sin cesar. ¿Sí? Hay que ver la tormenta y hay que ponérnoslo luego, ¿sí? Hay que empezar a guerrear para que esa tormenta no llegue a tu casa y no llegue a nuestra ciudad y no llegue a nuestra nación. Si usted no entiende el plan y el propósito de Dios, usted está más que dormido. Levántese para que lo alumbre Cristo, porque Cristo forma guerreros, no cobardes, no ignorantes, no, preparados, capacitados para pelear la buena batalla de la fe. Porque su palabra es la espada del Espíritu. Y si usted no toma la palabra, usted va a ser vencido. ¿Sí? No porque Dios lo quiera, no, es porque usted no ha entendido. ¿Sí? Que su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera vida. Cuando usted se está alimentando de su alma, empieza a ser, Jesucristo lo empieza a formar como un guerrero. Para empezar a tomar y a pelear las buenas batallas. Aquí tenemos que pelear las buenas batallas. Aquí queremos ir avanzando. Aquí tenemos que ir derribando lo que Satanás quiera ponernos de obstáculo. Así como lo escucha.
Y vamos a llegar a ese nivel y a esa dimensión que nuestro Padre tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para mí, para mi casa, para tu casa, para nuestra nación, para los pueblos de toda la tierra. El día de mañana toda la tierra se postrará ante su trono. Todo lo que respira alabe a Jehová. Toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Él nos ha equipado, nos ha preparado. Lo mismo que hizo con los apóstoles. Cuando le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos por el fuego del Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo, entonces sí me van a hacer testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Sin el Espíritu Santo no hacen nada. Con el Espíritu Santo somos más que vencedores. Por eso dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. ¿Quieres que nuestro Señor sea tu refugio? Practica su justicia, practica su verdad. Y lo que dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? No todos habitan. No todos habitan. ¿Sí? Los que practican su justicia, los que viven su palabra, y Dios nos va a guardar en ese día de la ira, en el cual va a venir a juzgar a vivos y muertos. La ira de nuestro Señor es tan grande que hoy en día la iglesia no lo ha entendido. Cree que todo es color de rosas. O sea, cuando está haciendo las cosas detestables, como que no pasa nada. Tenemos que darnos cuenta que sí. Y mejor es que nos arrepintamos. Mejor es que nos humillemos y reconozcamos que no estemos haciendo las cosas correctas, como Él nos las está demandando, no como nosotros queramos vivir. Porque Él nos está demandando de qué manera debemos de caminar como su pueblo, como su iglesia. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y aquí nos está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Bueno, vamos a ver. ¿Quién era la dueña de la casa? ¿Era Marta o era María? Aquí nos habla que era Marta. Sí, era Marta porque ya pasó. ¿Sí? ¿Y quién lo recibió? Ella recibió a Jesucristo. Pero ¿quién era la que estaba sentada con Jesús? O sea, es lo trágico hoy en día en la iglesia, que en vez de que te pongas a prestar oído al maestro de maestros, al que te va a enseñar, al que te va a preparar, al que te va a capacitar, mejor andas afanada en otras cosas. Y lo primero que tenemos que hacer es prestar oído para escuchar la instrucción, para llevarla en la práctica cada día que nos esté dando de vida. Ok, Jesús llegó aquí y la dueña era Marta, pero llegó de visita a María y María lo entendió y lo comprendió. ¿Y qué hizo? Se sentó a un lado de Jesús. ¿Qué crees que le decía? ¿Haz el mal? ¿Sigue pecando? ¿Qué crees que le decía? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No peques más. O sea, imagínate la escena de ese encuentro que tuvo con María. Y vas a sacar el resultado de lo que hace Jesús cuando la persona presta atención para recibir instrucción. Porque cuando uno hace lo que Él te está enseñando, Él te va a cambiar y te va a transformar. Y lo que Él te da, Él te lo va a multiplicar y te lo va a fructificar.
Y cielo espiritual te va a dar más. ¿Sí? Porque dice que Él nos da una porción de fe. Y una porción de fe es igual. Pero si tú tienes una relación, tú tienes una comunión, y tú tienes hambre y sed de justicia, Él te va a llevar después a otro nivel que los demás. ¿Sí? Porque a todos nos dio una porción de fe, una medida de fe. Pero en la necesidad de esa hambre y ese deseo de recibir la instrucción del Maestro de Maestros, Él es el que da el crecimiento. Él es el que produce ese querer como el hacer. Te pone esa necesidad de buscarlo cada día, cada tarde, cada noche. Y Él te va a preparar, Él te va a enseñar, Él te va a llevar a otro nivel con el plan y el propósito que tiene sobre tu vida. Porque Él tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. No es que el mío sea la de mi casa, no. Cada una de las cosas que nuestro Señor tiene es personal. ¿Sí? Y en la medida que nosotros nos metamos en su presencia, Él nos va a estar enseñando y nos va a estar dando sueños, nos va a estar dando revelación, el plan y el propósito por el cual estamos en este mundo. Dice el 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo? Era su propia casa. ¿Y qué estaba haciendo en su propia casa? Ella misma la estaba haciendo, o sea, ella era la servidora porque era la dueña, ella la estaba limpiando, a lo mejor estaba preparando el guiso para Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? Dile que me apoye, dile que me... A veces la gente se afana en otras cosas que no tienen importancia. Y en lo que realmente se debe afanar es en recibir la instrucción del Maestro de Maestros, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque una persona que no presta oído es una persona que no tiene propósito en este mundo. Por eso en Apocalipsis nos habla: el que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu Santo. ¿Marta estaba escuchando? No estaba escuchando. Y estaba afanada haciendo lo que estaría haciendo. Pues igual estaba limpiando los baños y la pared no sabe. Pero estaba prestando oído. No estaba prestando oído. ¿Quién era la que estaba prestando oído? ¿Quién era la que estaba dispuesta y abierta con su corazón? ¿No fue María? ¿Cómo está tu corazón? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás buscando? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por lo que vas a hacer mañana? ¿O por lo que vas a pagar mañana? ¿Por qué no buscas el reino de su justicia para que lo demás venga por añadidura? Dios nos da una gran lección a través de su palabra, y eso es lo que debemos de aprender nosotros. Las lecciones que Él nos enseña. Dice el 41. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. El 42. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué has escogido? ¿Recibir la instrucción de Jesús? ¿De un hombre o preocupado y afanado por el mundo? Marta no buscaba a Jesús. Ella estaba afanada en los quehaceres. ¿Quién era el que buscó a Jesús? Fue María. Y ella no era la dueña de la casa. Tal vez fue de visita. Y eso es lo sorprendente de la lección que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aunque ella era dueña de la casa, ella estaba preocupada en otros quehaceres. Y la que llegó de visita fue la que recibió lo que merecía. ¿Sí? Nadie se lo quitará, dice. Porque ella ha escogido la mejor decisión. Y la mejor decisión es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Nadie se la quitará. Porque lo que Dios te da, Él no te lo vuelve a quitar. Y si tú guardas una relación y una comunión hasta el final, vas a ir creciendo, vas a ir avanzando, vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es una realidad y es una certeza. Porque cuando Dios te empieza y te abre tu mente y tu corazón, empiezas a soñar dormido y despierto. Empiezas a tener visiones de la capacidad de lo que hay en tus manos, de los dones, de los talentos naturales que Dios ha depositado en tus manos y en tu mente, la creatividad. Y empiezas a soñar, empiezas a trabajar, empiezas a poner tiendas, empiezas a poner una de frutería, empiezas a poner un negocio y empiezas para arriba. Mira, una persona sin sueño está dormida. Siempre es esclava de la gente. Esa persona siempre son asalariadas y siempre van a terminar asalariadas porque no tienen visión. Y cuando venimos a los pies de Jesús, Él nos da visión. Él nos transforma nuestra mente. ¿Sí? Porque cuando Satanás nos tenía todos oprimidos, todos subyagados, nos tenía sin sueños, sin anhelos, sin esperanza, sin vida. Pero llegó Jesús, el que es la luz. Y cuando la luz llega, se fueron las tinieblas. Y tu mente fue más clara, tus ojos más nítidos para poder visualizar. Pues yo puedo hacer esto. Y empezar a soñar, claro, conlleva esfuerzo, pero es gratificante cuando ves la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tenemos que ponernos en la brecha y tenemos que prestar oído a lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos va a enseñar, porque lo que Él nos enseña, eso nos va a servir de bendición. A veces la persona no escoge nada y tenemos que escoger a Jesús con todo, por todo y para todo. Porque por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Simple y sencillamente ser agradecidos y practicar lo que nos está enseñando. Y Él nos va a llevar a otro nivel. Hay que buscarlo. ¿Qué hacía Jesucristo con papi? ¿Qué hacía Jesús con nuestro Dios? El diario en la madrugada se subía al monte a orar. Terminaba de enseñar lo que papi le decía y en la tarde noche se volvía a subir. ¿No lo buscaba? Claro que lo buscaba. ¿Y cuáles son las palabras del Padre para su Hijo? Este es mi Hijo amado en que tengo mis complacencias. ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas, hijo? Te voy a complacer. ¿Quieres un carro? Pues te voy a complacer. ¿Qué anhelas? ¿Un negocio? Voy a poner los medios para que los tengas. O sea, tenemos que meternos a la escena, a lo que Dios nos enseña a través de su palabra, no de una religión, una tradición, una costumbre, que semana que pasa y sigue igual, y llegó el mes y quedaron igual, y vino el otro año y quedaron igual. No, eso no hay avance. Están paralizados. ¿Y quién es el que los paraliza? Jesús no paraliza. Por eso le dijo, si quieres ser mi discípulo, toma mi cruz y sígueme, porque en Jesús tenemos que ir avanzando, tenemos que ir escalando peldaños. Simple y sencillamente así es la vida cristiana. Y cuando no se refleja eso, es porque hay un grave problema. Y el problema no es Jesús, es la persona. Simple y sencillamente es así. Vayamos a Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Señor así: en los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella. Nuestro Señor, ¿dónde está? En el cielo, ¿no? ¿A dónde tenemos que voltear? Hacia arriba. Ahí está el trono de la gracia. Porque todo lo que Él hace tiene un lugar de altura. No está en la tierra. Aquí habla de
de los montes, en la altura de los montes. Aquí habla de colinas, en las alturas de las colinas. ¿Para qué? Para que todas las multitudes los vean, para que todos los pueblos y naciones la vean. Jesús está en el cielo, está en el trono de la gracia. No sabe la humanidad, no sabe el mundo entero que está arriba. ¿Lo buscan? ¿Lo siguen? ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué no lo siguen? Porque no tienen gratitud en su corazón. Tienen un corazón lleno de maldad, lleno de frustración, lleno de rencor, lleno de odio. ¿Y qué culpa tiene nuestro Señor? Si nosotros hemos sido los culpables de nuestros propios actos y de nuestros propios hechos. Él es bueno. Cuando nosotros dejamos de buscarlo, Satanás empieza a tomar el control de la persona. Y Él es el que te atesta de toda artimaña, de todo veneno, de toda basura, para hacer lo malo, no para que te apartes del mal. Porque si quieres seguir a Jesús, tienes que renunciar a todo lo malo para empezar a hacer todo lo bueno. Dice, elevado por encima de las colinas, entonces los pueblos marcharán hacia ella, dice el versículo 2. Y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿De dónde viene la instrucción? De Rabí, del maestro de maestros. Él es el que te va a instruir. Él es el que te va a preparar. Él es el que te va a capacitar. Él es el que te va a dar la sabiduría, la inteligencia para que tomes decisiones agradables delante de su trono y delante de los hijos de los hombres. Si tú no recibes la instrucción de Jesús, yo te tengo que decir que vas a ir de mal en peor. Aunque estés metido en la iglesia, no importa que estés metido en la iglesia, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebidas, consiste en justicia, en verdad. ¿Sí? Si tú estás haciendo lo correcto, Dios se va a manifestar en tu vida. Y Dios va a empezar a bendecirte, a multiplicarte y a fructificarte. ¿Sí? Yo no te estoy hablando de que vengas a traer un peso aquí. Te estoy hablando de lo que dice su palabra. ¿Sí? Y tenemos que creerla. No de todo lugar sale la instrucción, no. Quien te va a instruir, quien te va a preparar y capacitar se llama Jesús. No es el hombre. El hombre te va a enseñar acorde a su ideología. Porque hay tanta ideología en el mundo que no te has dado cuenta. Que muchas iglesias viven ahora no solo siguiendo a Jesús, sino siguiendo a un hombre, tristemente. O sea, eso es lo más triste y más trágico en la iglesia de Jesucristo. Quien te va a enseñar es tu Padre, no es el hombre. ¿Qué nos enseña su palabra? Que maldito el hombre que confía en el hombre y doblemente maldito el que no confía en Dios. Por eso cuando a mí me dijeron cuando comenzaba, le dije, tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero más de mi Padre, y quiero más de Él, y quiero más de Él, y hasta hoy en día quiero más de Él, y quiero terminar con Él. A mí me quisieron sacar del plan y del propósito de mi Padre, pero yo tenía hambre, y tengo hambre, y por eso siempre lo he buscado, y como siempre lo he buscado, siempre me ha dado lo que necesito y más de lo que necesito. Él sabe cómo lo va a hacer, y lo va a seguir haciendo. Hasta que diga, tengo que partir. Así andaremos en su senda, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. No viene del pueblo de los filisteos, no viene de los edomitas, no viene de los amonitas, no, del pueblo de Jerusalén, de la tribu de Judá. Todo tiene un orden que se tiene que cumplir aquí en la tierra.
No es de las tradiciones, no es de las costumbres de los hombres. Es de la palabra que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada. Jesús, ¿a dónde vino? ¿Vino a México? Vino a Israel. Y Jerusalén es parte de Israel. Es donde nació el Mesías, el Salvador del mundo. ¿No te ha salvado? ¿No te ha rescatado? ¿No te está dando vida? Si estás enfermo es por otra cosa. Pero si tienes vida es porque Él todavía te lo permite que la tengas. Si estás enfermo es porque no has entendido. Es porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Si estás enfermo es porque no tienes una relación y una comunión. Porque cuando se enferma tu alma, lo refleja tu cuerpo. Pero si te llenas de su palabra, si recibes la instrucción y la practicas y lo buscas día a día, tu alma va a estar plena y tu cuerpo va a estar sano y saludable, fuerte y vigoroso. Ese es el orden de nuestro Dios. Y hoy en día la iglesia todo se lo quiere dejar a nuestro Señor. Que se haga su voluntad. No, tú tienes decisiones. Tú eres quien tienes que decidir. Porque lo que decidas hoy, ese va a ser el resultado del día de mañana, de tu futuro y de tu final. Yo no voy a decir que yo no le voy a dejar la carga a Él. Yo voy a tomar la decisión y sobre esa decisión voy a caminar. Y Él lo que va a hacer, lo tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el bien, seguir el bien, amar el bien. No ahorita, todos los días. Así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción. O sea, de Sión viene la verdad. Y eso es lo que quiere, que practiquemos su verdad, que practiquemos su justicia, cada día que Él nos da de vida. Y vamos a ver días nuevos, días de refrigerios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros hijos. Él lo hará. Él lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que te prometió y te reveló otra vez, Él lo va a hacer. Confía en Él y Él lo hará. No le servimos a cualquier persona, le servimos al Señor de señores, que es el dueño de todo lo visible, lo invisible. A Él le servimos. Le servimos al Dios de los imposibles y su palabra declara que al que cree todo le es posible. Lo que te hace falta es fe. Tener una relación y una comunión, buscar su reino y su justicia para que tu fe crezca y empiece a obrar en tu vida. Porque si tú no tienes fe, no lo agradas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no tienes fe y eres una persona incrédula, ahí estás a la par. Y otro poquito más y sigues pecando. Tenemos que tener fe, no ser personas incrédulas, ni pecaminosas. Guardarnos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estás viendo al Señor? ¿Estás viendo las bendiciones de tu Señor? O sea, es lo que tú tienes que visualizar. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú estás viendo las bendiciones de tu Dios a tu vida? En tu casa, en tu trabajo, que te está bendiciendo, que te está dando crecimiento, que te está multiplicando. Son lo que estamos viendo aquí. Y ese lugar eterno donde dice que sin santidad nadie lo va. Ahorita ya lo estamos viendo. Porque su bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Que de una manera sobrenatural Él hace las cosas. Y lo que le pedimos, eso es lo que nos da. A ese Dios es al que le servimos. Y en el que confiamos. Y con esto vamos a ir terminando. En Zacarías capítulo 8, versículo 20. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición. Cuando tú buscas al Señor, ¿qué buscas? ¿O qué recibes?
su bendición. No puede decir que estás aquí y estás igual. Eso es para los religiosos, a los que viven en el engaño. No, cuando venimos aquí, venimos a buscar su bendición, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. El 21 dice, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso, yo también voy a buscarlo. Que vean lo que Dios está haciendo en tu vida, para que eso les cree una necesidad de que lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu trabajo, eso los incite a esas personas que necesitan, que no conocen de Dios, que se acerquen en pos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que bendice, Él es el que hace todo. No es el ser humano, es nuestro Señor. Dice el 22, y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Como iglesia, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás bendecido? Pero con palabras verdaderas. Porque yo me he encontrado tantas gentes que les digo, ¿cómo está, hermano? No, bien bendecido. Y empiezan a abrir su boca y su corazón y digo, ay, Señor, yo no le veo nada de bendición a esta persona. Porque una persona que dice que está bien bendecida es en toda la dimensión de la palabra. Físicamente, espiritualmente, económicamente y materialmente. Así, en esa dimensión. Porque tenemos un Dios de poder. Y mi Dios pues suplirá cada una de mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Y mi necesidad primeramente es espiritual. Y hay que pedirle que nos dé una doble porción de su espíritu. Un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Para que todo venga por añadidura. Y su bendición nos va a alcanzar. Van a llegar del norte, van a llegar del sur, del este, del oeste. Eres una persona que busca al Señor. ¿Cómo es tu bendición? Como iglesia, examina tu vida. Tú como cristiano, tú como miembro del cuerpo de Jesús. ¿Cómo es tu bendición? ¿Te está multiplicando? ¿Te está fructificando? ¿Estás extendiendo tus estacas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Se está manifestando y se está reflejando la bendición de nuestro Dios. Porque si tienes puro salario, pues de ese salario siempre te vas a quedar. Tienes que soñar. Y no vivir toda una vida esclavizado en una empresa. Nuestro Señor prepara y equipa de diferente manera. Y muchos se vuelven de ese tipo de ideologías. Y vienen a la iglesia. Y mejor viven los que están en el mundo que los que vienen a la iglesia y que dicen que son hijos de Jesucristo. ¿Tú crees que un padre te va a dejar así? Yo no lo creo. Papi te da. Papi es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud. ¿Y qué de su palabra? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo tengo que ir creciendo, yo tengo que ir yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y tenemos que ser visionarios, porque si tú no ves adelante te vas a quedar atrás. Si tú nomás vives de un salario, el día de mañana vas a envejecer. Y nada más vas a tener una pensión ahí. No, hombre. Tenemos que soñar y arrebatarle todo lo que Satanás les robó a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Hay que luchar para que todo sea restituido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que les quitó, todo lo que les robó, dinero, tierras, pues aquí nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Si tú no te levantas, no, nada va a pasar.
Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y buscando el reino y su justicia y practicar lo que Él nos está enseñando día a día, obedecerlo sin medida, que nos dé un espíritu obediente. Por eso el rey David dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque sin su Santo Espíritu no hay poder. Examínate si todavía lo tienes en tu vida, porque te quiero decir una cosa, que así como Él tocó tu puerta y tú se la abriste, Él entró. Pero para salirse, no te va a pedir permiso. Tienes que entenderlo. ¿Sí? Te pidió permiso para entrar. Tú le abriste la puerta de tu cuerpo. Él entró. Él cenó. Él moró contigo. En el momento en el cual tú empezaste a hacer cosas desagradables y corrompidas, deshonestas delante de su trono, no esperes que Él esté ahí. Él no te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a salir. Tú tienes que tener la sensibilidad espiritual de saber cuándo ya no está Él contigo. Y ponerte a cuentas para que Él dé ese lugar que a Él le corresponde. Porque Él no va a vivir en medio de la basura, en medio de la hipocresía, en medio de la mentira, no. Él se va a apartar. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Y acorde a la decisión que tomemos nosotros, ese va a ser el resultado de nuestro presente, de nuestro futuro y nuestro final. ¿Qué futuro esperas? ¿Qué final esperas? Yo con Jesús espero todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. ¿Tú cómo lo esperas? Sé quién soy y sé de quién soy. Soy un servidor de Jesús. Soy un servidor, soy un siervo. ¿Quién eres tú? ¿Eres miembro del cuerpo de Jesús? El cuerpo de Jesús todo tiene que estar alineado y entretejido. Porque cuando un miembro deja de hacer la función correcta, el cuerpo empieza a trabajar no perfectamente. Empieza a trabajar desordenadamente. Y por lo tanto el cuerpo de Jesús es perfecto. Y así debe de caminar la iglesia en perfección. Ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Y en la medida que estemos practicando lo que Él nos está enseñando, va a venir la perfección en nuestras vidas. Vamos a buscarlo porque sabemos que de Él viene nuestra bendición. Que nosotros no tenemos que andar buscando trabajo, que la bendición nos va a alcanzar en nuestra fuente de trabajo. Y que Él es el que nos va a cuidar y nos va a proteger de todas las acechanzas que hoy en día se están manifestando. Del COVID, del virus, de todos los que andan matando, robando, secuestrando. Él nos va a liberar. Por eso venimos aquí a que Él nos capacite. Declaramos que ningún arma forjada que se levante en contra de nuestra casa prosperará. Todo yugo se pudre, toda cadena se rompe, toda fortaleza cae en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que creo y lo que creo eso es lo que recibo. ¿Qué crees de la palabra? ¿Cómo vive la palabra? Pues cada quien. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.